nos vamos a situar en Argentina porque la justicia ha declarado esta madrugada inconstitucional el capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia aprobado y que quería poner en marcha el presidente del país, Javier Milei. A menos de 2 meses de su llegada a la Casa Rosada, el mandatario afronta un rosario de reveses judiciales. Queremos saber qué suponen en el camino de reformas radicales que quiere emprender el mandatario, que quiere romper con la etapa anterior. Estefanía Muniz, buenas tardes, cuéntanos. Muy buenas tardes, Alma. Continúa el movimiento político en Argentina. La justicia ha declinado la reforma laboral que el presidente Javier Milei incluyó en su decreto de necesidad y urgencia. Era un decreto que ha generado rechazo en los sindicatos y que ha despertado la primera huelga del país en 5 años. El fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo considera inconstitucional la reforma laboral. En la sentencia, los jueces consideran que esa reforma es contraria al artículo 99 de la Constitución Nacional, ya que la modificación de las protecciones laborales para los trabajadores más desfavorecidos requiere un imprescindible debate específico y decisión por el Poder Legislativo. La reforma laboral de Javier Milei pretendía simplificar las obligaciones de indemnización por despido de los empresarios y los periodos de prueba antes de que las empresas debieran hacer fijo a los trabajadores. Milei incluía cambios en los juicios laborales, la extensión de los periodos de prueba en las empresas y la reducción de las licencias por embarazo, entre otras medidas. Además, la reforma laboral también abogaba por una reducción de las aportaciones y contribuciones jubilatorias, de las indemnizaciones y de las multas por registro deficiente de los trabajadores. No hay plata. La conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente, eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Habrá esta inflación, es cierto. Por lo tanto, este es el último mal trago. Argentina es uno de los países de América Latina con mayores costes laborales y su reforma la miran muy de cerca desde el Tribunal de Justicia. Desde que llegó al poder hace 1 mes y medio presentando la llamada Ley Omnibus, un megadecreto compuesto por numerosas leyes, esta misma ley se está debatiendo ahora mismo en el Congreso. Se entiende que se va a extender por un periodo de más de 24 horas. Desde su publicación, a la mitad de los argentinos desaprueban el inicio del mandato de Javier Milei. Su imagen también ha caído en las encuestas. Solo un 44,3% de la población lo valora positivamente. Escuchamos la reflexión de las medidas económicas que hace su ministro, el ministro de Economía, Luis Caputo. Es decir, vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación. Y lo digo así porque, como dice el presidente, es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable. En ese megadecreto también hay un anuncio de una serie de medidas para paliar la economía, medidas como eliminar el Banco Central, dolarizar la economía para parar la falta de liquidez y dejar de lado el peso argentino, ya que la moneda se ha devaluado casi el 100% de su valor nominal en las 2 últimas décadas. El proceso de dolarización podrá durar entre 2 y 3 años. La inflación en 2023 en Argentina ha terminado en una tasa 211% interanual. Y vamos a analizar este asunto con Jorge del Oro, asesor en comunicación política. Muy buenas tardes, Jorge. Buenos días en Argentina.
Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Te quería preguntar en primer lugar qué supone de forma concreta que se haya declarado inconstitucional la parte laboral de ese decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei. ¿Qué supone a nivel de aplicación y también a nivel político? No, el decreto de necesidad de urgencia en realidad está cuestionado por el Poder Legislativo también. O sea que, digamos, no es que se ha derrotado la posibilidad de la modernización laboral. Eso se va a llevar al Congreso y se discutirá en el Congreso. El decreto que pretendía el gobierno incluía entre casi 700 artículos, incluía esta modernización laboral, que fue inmediatamente rechazada por los principales gremios como la Confederación del Trabajo, los gremios estatales, en fin, la vieja guardia sindical. Eso se hizo lugar en la Cámara Nacional del Trabajo, la cual lo puso bajo un amparo y un rechazo en forma preventiva. Pero en realidad, para decir verdad, ese decreto de necesidad y urgencia hoy se ha transformado en lo que se llama la ley ómnibus o bus, por la cantidad también de artículos que contenía ese decreto de necesidad y urgencia, que de 700 hoy ha pasado a 300 y moneda de artículos, que en este mismo momento se está discutiendo en la Cámara de Diputados y aparentemente se tiene la mayoría para aprobarlo en mayoría y después cada artículo en particular. O sea que ese proceso de modernización laboral no va a ser tratado en este momento, pero sí en las sesiones ordinarias que serán en el mes de fines de febrero o marzo. Entonces, estas son convocatorias extraordinarias del gobierno. Entonces, las otras partes de esa ley ómnibus sí que se van a ir aprobando. Sí, se va a ir aprobando parcialmente, porque obviamente hay artículos que, digamos, los que acompañan este proceso, los que están tratando de darle herramientas al gobierno para que podamos salir de esta tortuosa relación que tenemos con la economía desde ya hace muchos años. Hay artículos en los cuales piden modificaciones o no están de acuerdo, pero se está llegando a un entendimiento. Piensa que Milei tiene minoría absoluta en ambas cámaras, tanto en diputados como en senadores, pero ha logrado un consenso con otros grupos políticos para darle ciertas herramientas básicas para ir destrabando el tema económico. En ese sentido, fue auspicioso. Yo creo que el error del gobierno fue ese decreto de necesidad y urgencia como única herramienta. Lo que dice el Tribunal de Trabajo, como dijeron otros, porque también se presentaron otras apelaciones a otros artículos en distintos juzgados, es que no le veían la necesidad y la urgencia al tratamiento de esta reforma laboral, más allá de que hay obviamente resistencia de los gremios, pero la reforma laboral, con sus más y sus menos, en algún momento, ojalá sea pronto, va a tener digamos el quórum necesario para poderla implementar. Ese es el panorama hasta hoy, ¿no? Entiendo que, Jorge, con esas minorías que tiene Milei va a tener que ir luchando norma por norma de las que quiera aprobar, ¿verdad? Es una cosa que nos pasa en España también. Sí, absolutamente. Cada artículo es una batalla y es un retroceso y un avance, y dejo esto, pero me aprueban lo otro. Bueno, cuando hay un cambio cultural de por medio, la cosa no es fácil, ¿no? Acá hay muchas corporaciones que se han nutrido de nuestro país y bueno, así estamos empobrecidos. Y no es fácil doblegarlas, ¿no? Entonces, esto es una negociación permanente. Yo creo que el gobierno va a vivir una crisis por lo menos de 6 meses en este tipo de batallas, por así decirlo, ¿no?
pero creo que vamos a ir avanzando. Para mí, vuelvo a reiterar, el error fue mandar semejante paquete de modificaciones que, bueno, obviamente es indigerible que todo eso hubiera sido aprobado, y obviamente ese decreto de necesidad y urgencia hoy ya quedó en el recuerdo y se transforma en lo que se llama, digamos, vulgarmente la ley ómnibus, que en este mismo momento se está discutiendo en el Congreso. Así que bueno, esperemos tener éxito por ese lado. Pues Jorge del Oro, asesor en comunicación política. Ha sido un placer compartir contigo estos minutos y seguro que hablamos más adelante, porque seguro que va a haber capítulos muy interesantes de la historia y de la política argentina en los próximos meses. Gracias. Adiós, gracias. Prensa Internacional.